Probablemente has intentado hacer muchas cosas para que tu vida mejore. Has intentado usar hábitos nuevos, usar el pensamiento positivo, visualizaciones, oraciones y rituales. Y quizás no hayas conseguido mayores éxitos. La llamada ley de atracción, que ahora parece haberse puesto de moda, es exactamente la misma ley del mentalismo que ha sido predicada por los movimientos Nueva Era y sus antecesores desde hace al menos un par de siglos. Su efectividad es completamente cuestionable, aunque esto se debe más a la forma en la que se ha enseñado que al principio mismo en el que se basa. Los Kahuna dicen que en realidad se puede materializar el futuro que uno desee, si es que uno sabe hacerlo. Y ellos, de cierto, lo sabían. Para eso usaban lo que se llama la oración, acción o rito Ja, que en términos generales se corresponde bastante a las técnicas de visualizar y desear que hasta el cansancio hemos oído mencionar. Básicamente se ha dicho, el universo es inteligente y responde a lo que tú le pidas. En cierto sentido eso es verdad, pero no es tan simple, y la prueba de ello es la cantidad de personas que tratan de usar la ley de atracción y fallan. El universo no responde a lo que uno pide, responde a lo que uno le muestra. Lo que la gente intenta hacer cuando visualiza es precisamente mostrarle al universo lo que desean que se materialice. Pero hay dos cosas fundamentales que las personas olvidan o simplemente no las saben por desconocer los principios. Y estas son, en primer lugar, que el universo solo ve algo que pueda verse. Esto significa que a menos que uno pueda construir un pensamiento, forma, capaz de sostener por sí mismo de modo estable, es imposible que el universo lo vea. Piénsalo un poco. Si tú pudieras ver por tus ojos cuando visualizas, ¿podrías entender lo que muestras? Cuando la gente visualiza solo pretende que puede ver algo que de hecho no está ahí. Ellos mismos no ven nada más que trazos moviéndose sin coherencia ni sentido. Si tú visualizas una manzana, no ves el color rojo, y si lo ves, no ves la forma de la manzana. Y si ves la forma de la manzana, no ves el tallo de arriba. Y todo aparece durante un segundo, y luego desaparece, y luego vuelve a aparecer. Y en el siguiente momento piensas en un pastel de manzana, y en aquella amiga de la infancia que se llamaba María, a la que le decían pastelito, porque le encantaban los pasteles de manzana. Y luego en tu tía María, la que vive en Nueva York, y luego en la Estatua de la Libertad, y luego piensas que Nueva York es la gran manzana, y ahí es cuando dices, cierto, que estaba pensando en una manzana. ¿Cómo es que con esa sucesión caótica de pistas puede el universo entender lo que tú deseas? Ahora mi punto es, si no pueden visualizar una manzana con claridad, ¿cómo van a imaginar un empleo bien remunerado? O una pareja que les ame. Esto requiere entrenar la mente, conocer técnicas efectivas y por supuesto el practicarlas con paciencia y dedicación. Nada puede verse si el camino que lleva la información al universo está roto. Y esta es la razón de que el 90% de las oraciones no sean escuchadas ni los deseos cumplidos, aunque muestres perfectamente lo que deseas. Aunque lo puedas definir en detalle, eso no sirve de nada si no hay nadie allí afuera escuchándote. Si el camino se ha roto y nada puede pasar por ahí, entonces nada puede ser hecho. ¿Cómo se rompe este camino? Pues en realidad es muy simple, porque la comunicación con la inteligencia universal es muy frágil. Principalmente se rompe cuando hay sensación de culpa, cuando uno tiene ira, odio y resentimiento hacia alguien o hacia algo, cuando no puede perdonar,
o no quiere perdonar, o cuando uno siente que no puede ser perdonado. Entonces es sobre reparar el camino de lo que consta esto. Ho'oponopono es una técnica que se usa en el sistema Huna como medio para liberar lo que está mal. Y de hecho, la palabra en sí misma significa en hawaiano algo así como enderezar lo torcido, arreglar lo dañado, hacer reparaciones. ¿Qué significa Ho'oponopono? Esta es una muy buena pregunta para comenzar. Teniendo en mente que el Ho'oponopono es una forma de enderezar lo torcido o hacer que algo incorrecto sea correcto, corregir todas estas formas de decir lo mismo empiezan a sugerir muchas ideas acerca de la naturaleza íntima de este sistema. Pero lo primero que te vendrá a la mente será sin duda corregir ¿qué? La respuesta corta e incorrecta, que es la que probablemente puedas sacar de cualquier estudio previo de Ho'oponopono, es que se trata de corregir todas las cosas que no te gustan en tu vida. De ahí surgen otras ideas equivocadas, tales como que esta técnica es un medio que se usa de forma curativa para solventar problemas eventuales. Una enfermedad surge de un conflicto que tiene una persona con su fluir natural. Ese fluir natural se obstruye debido a que algo se creó que no estaba antes, una perturbación. Si uno se enfoca en la enfermedad, condena al síntoma y lucha contra él. La sola actitud de lucha hacia algo es un problema de aceptación y esto termina de obstruir el fluir completamente. El síntoma es la exteriorización del problema, no es el problema en sí. El problema es que el fluir natural de la vida ha encontrado una obstrucción. Entonces uno se enfoca en procurar que la vida siga fluyendo, no en destruir la obstrucción. Podemos verlo en este ejemplo. Tienes una cuerda y la cuerda tiene un nudo. Es tu amada cuerda y tiene un nudo. Y quieres corregir eso. Para hacerlo es fundamental que recuerdes que el nudo no es en sí algo que exista fuera de la cuerda. Es de hecho un estado incorrecto, obstruido de la cuerda, pero no es separado de la cuerda. Si lo ves como siendo algo distinto de la cuerda, tenderás a resolver el problema cortando el nudo. El drama es que al cortar el nudo cortarás la cuerda y para restituir la cuerda deberás hacerle otro nudo. Si uno recuerda que el nudo es un estado obstruido de la cuerda, entonces corregirá el estado, moviendo la cuerda con habilidad hasta que el nudo se deshaga. No hay ningún enemigo ahí al cual destruir. Los Kahuna veían la enfermedad y los problemas como manifestaciones de una obstrucción de la vida. Entonces corregían ese error y por ello todo volvía a la calma. Pero cuidado, que es muy difícil confundirse aquí. Hay una cosa que debemos tener en mente, una máxima que debemos tener presente todo el tiempo. A la naturaleza nadie puede corregirla. Cuando tratas de corregir a la naturaleza, estás en la situación del niño que quiere mejorar a la Mona Lisa usando sus crayones de cera. Entonces, si no se corrige a la naturaleza, ¿qué corrige el Kahuna? Corrige el aporte humano, los pensamientos, las creencias y las energías humanas que no son armónicas con la naturaleza. Todo eso debe ser corregido. Y lo que es más importante, debe ser corregido la raíz de todos estos elementos inarmoniosos. Tiene que corregirse el sentimiento de separación de todo lo que existe, la individualidad y la culpa. En lugar de pensar que tú estás bien y tienes que hacer que el universo te dé lo que sabes que quieres y mereces, debes corregirte a ti para comprender que estás recibiendo lo que mereciste justo ahora y que solo modificando tus relaciones con el universo y reencontrando el balance, podrás tener mejores experiencias y realidades. En lugar de pensar en el Ho'oponopono como un medio de ejercer presión sobre la realidad para alterarla, ejercerás presión sobre ti mismo para dejar de alterar la realidad
y encontrar el balance. No es cambiar el mundo, tampoco es cambiarte a ti para cambiar el mundo. Es cambiar la relación que tienes con el mundo para hacer que la relación sea satisfactoria e inspiradora para ti y para todos. ¿Cuáles son las cosas que debes corregir? En realidad, eso varía de persona en persona y también es cierto que hay cosas que uno debe corregir de modo urgente para poder acercarse al sentido real de todas las técnicas. Pero haremos una lista de las ideas que deberías corregir. 1. La idea de un yo separado e independiente. El ser humano no está separado de la naturaleza, del planeta y de los otros seres humanos. Todo está interconectado por relaciones causales y también por vínculos sutiles energéticos. El mismo ser humano no posee un solo espíritu, sino 3 espíritus, y uno de ellos, el más alto, el espíritu paternal, que los practicantes Juna modernos han asociado al yo superior, trabaja en comunidad con los espíritus de todas las cosas. Cuando uno internaliza este principio, puede comprender que la independencia es imposible en un mundo donde todo está conectado y donde lo que yo hago repercute y resuena a mi alrededor en todos y en todo. 2. No existen límites para lo que uno puede lograr. Claro que hay límites, los límites los fija nuestra propia condición humana, pero estos límites no tienen que ser un problema. Uno puede vivir en plena libertad dentro de sus propios límites. Es claro que esto implica dejar de lado la idea de que uno puede pedir lo que desee, puesto que este deseo está siempre condicionado al mejor bien de todos los seres que estén involucrados. 3. La idea del libre albedrío. Por supuesto, la idea del libre albedrío pierde también sentido con la interconexión, porque la idea de que cada quien puede hacer lo que le venga en gana no es correcta. De hecho, es tan incorrecta que el principio más elemental del libre albedrío, este es mi problema y aquel es el problema de aquel, yo me ocupo de mis problemas y el que se ocupe de los suyos, resulta ser falso también, puesto que el problema no es mío ni tuyo. El problema, sea donde sea que aparezca, es problema de todos. La idea de un Dios censurador o castigador. No hay necesidad de un Dios castigador dentro del sistema Juna, porque en el sistema Juna no existen 2 bandos en conflicto. No hay buenos contra malos. Hay solo problemas que surgen en ciertos momentos que pueden y deben ser corregidos. 5. La idea de un Dios amoroso. Es elemental decir que tal como no se requiere un Dios castigador, tampoco se requiere la necesidad de un Dios amoroso, porque un Dios amoroso solo se requiere como una compensación a un mundo de dolor y miseria. Pero el Kahuna no ve al mundo de este modo. Su espíritu paternal le ama, pero no es un amor emocional, es una aceptación y un servicio. El espíritu paternal es parte del ser humano y cumple su función de forma perfecta como todo lo demás que no esté sometido a la actividad del pensamiento. En este sentido, el amor del espíritu paternal es similar al amor que te tiene tu corazón físico, una bomba de sangre que incansablemente cumple su función dándote vida, incluso cuando tú uses esa vida para dañarla con rabietas y taparla con grasa. Es esa clase de amor incondicional el que tiene el espíritu paternal para ti, y eso es todo lo que requieres. 6. La idea de controlar el destino. Si las personas tienen un nivel de desarrollo tal que sean capaces de colaborar de forma activa con el espíritu paternal, pueden influir en su futuro de forma notable, pero esta habilidad implica que la persona no tiene ninguna aprehensión por alguna experiencia en particular. Las personas normalmente quieren tener control de todo. Esto se debe a que tienen muchos miedos, saben que tienen muchas heridas, muchos puntos flacos, muchas cosas a medio hacer, muchas mentiras. Saben que si simplemente se deja al destino ser lo que sea, les pondrá en una situación difícil e incómoda.
porque el 90% de las situaciones que pueden imaginar les resultan difíciles e incómodas en un nivel o en otro. Por ello tratan de convencer a su espíritu paternal que lo mejor es que se les coloque en una posición donde puedan seguir escondiendo sus carencias y nunca enfrentarse a sus debilidades. Pero precisamente esta es la función del espíritu paternal, perfeccionar a la persona, y esto no puede hacerse mientras tenga tantas cosas equivocadas guardadas. Entonces, cuando la persona se hace consciente de estas cosas y encuentra una manera de deshacerse de todo esto que es incorrecto, puede mirar al porvenir no con aprensión, sino con curiosidad. Entonces ya no le dirá al espíritu paternal qué quiere que pase, le dirá: sorpréndeme. Séptimo, el hábito de victimizarse. Normalmente las personas se victimizan con facilidad. Esto se debe a que es mucho más fácil manejar y tolerar el dolor que manejar y tolerar la culpa. Es precisamente por esto que técnicas como el Ho'oponopono son tan importantes y tienen resultados a menudo tan sorprendentes. Liberar la culpa es uno de los milagros más grandes que se pueden hacer. El problema de victimizarse es que estando en la posición de víctima, uno no puede hacer ningún cambio en la situación ni seguir adelante. Entonces en el Ho'oponopono se alienta a la persona a desarrollar una actitud de responsabilidad global. Si uno no se deshace de estas ideas, puede terminar desviando todo el sentido del Ho'oponopono y convirtiéndolo en simple majadería emocional al servicio de los caprichos del espíritu básico de la persona. Entonces, en lugar de ser una forma de liberación, se convierte en causa de atadura. ¿Cómo se corrige una idea? Lo primero que tenemos que entender es que las ideas son cosas de la mente y que no están grabadas en fuego y en piedra. Por lo tanto, en el mismo momento en que reflexionamos sobre estas ideas y vemos con claridad qué cosa se está diciendo, ocurre una sustitución automática de las ideas, una corrección como tal. La mayoría de las ideas equivocadas a corregir están en la mente. Se instalaron como clichés, como cosas axiomáticas, que se aceptaron sin ninguna clase de análisis y sin ningún rigor. Hay una forma de corregir las ideas y mediante el Ho'oponopono logramos esto. El ser humano tiene 3 espíritus. El espíritu paternal, el cual podríamos asociar con el ángel de la guarda, el Cristo interno, la presencia yo soy de la nueva era, el super yo del psicoanálisis o el yo superior de la psicología transpersonal. El espíritu paternal o Aumakua es como el Dios de cada persona. Existe otro espíritu en el hombre que es su espíritu más animal. Este se llama espíritu básico. Los hawaianos le llaman el Unihipili. El Unihipili es el poseedor de tu memoria y el subconsciente. Es allí donde están todas tus creencias equivocadas. Por eso, si quieres cambiar tus grabaciones y creencias, deberás hacerlo trabajando con el Unihipili. El Unihipili tiene una inteligencia muy básica. Entiende y responde, pero no es capaz de grandes análisis. Es como un niño, le gusta que lo traten bien. Es muy servicial y es sugestionable por medio de las palabras. Sucede, muy a menudo, que algo lo entendemos bien a nivel intelectual y nos suena muy lógico. Sin embargo, seguimos actuando como si no lo hubiésemos entendido. Esto se debe a que la mente consciente ha procesado bien, pero las palabras le resultan incomprensibles al Unihipili. Entonces éste sigue actuando según sus registros de memorias. Usando kinesiología,
para conversar con el Unihipili. La kinesiología consiste en verificar la pérdida de fuerza de un músculo para determinar una respuesta como no y la no pérdida de fuerza del músculo para determinar una respuesta como sí. Sería mejor hacer esto con la ayuda de un amigo, poniendo tú uno de los brazos perpendicular al cuerpo. Trata de sostener el músculo para que no pueda tu amigo bajarte el brazo. Entonces le preguntas y él intenta bajarlo. Ante una pérdida de fuerza del músculo se interpreta como un no, y si se sostiene es un sí. Si no tienes a alguien que te ayude, puedes tomar algo pesado como una botella de 2 litros de algún líquido y sostenerla con una mano, con el brazo extendido, a 90 grados del cuerpo. Apoya la botella en cualquier cosa de modo que no sostengas todo el peso. Puede ser en algún estante o apoyándola en la pared. Entonces preguntas y dejas de apoyar de modo que tú retengas todo el peso y así verificarás la respuesta muscular. Otra forma de hacerlo es parándose firme y estableciendo que una leve inclinación a la derecha es sí y a la izquierda es no, y de ese modo se pregunta y se observa la postura. El Ho'oponopono original del sistema Huna abarca cualquier forma de corrección de errores cometidos. Esto es así tanto dentro de los contextos de las relaciones humanas como de las relaciones de las personas consigo mismas, con el mundo y con la divinidad. En la cultura hawaiana se le llama Ho'oponopono a una especie de reunión familiar donde se aclaran los problemas entre los miembros, se hacen reparaciones, todos expresan su intención de que las cosas vayan bien y asumen su compromiso para que se logre eso. Al final de la reunión todo queda arreglado. Este Ho'oponopono original ciertamente se refiere al hecho de ir a la persona con la que has tenido problemas y reconciliarte con ella, pidiendo perdón y haciendo las reparaciones. Pero no se limita a esto, pues también hay formas más sutiles de reparar los errores, especialmente aquellos que se cometieron contra una persona que ya no está al alcance, bien sea porque está lejos o porque pudo haber fallecido, o con una persona que es inaccesible y no desea ser contactada por uno. Luego está lo que llaman Ho'oponopono autoidentidad, que fue creado por Morna Simeona y que fue popularizado por el Dr. Len. Este Ho'oponopono se basa en reparar internamente los errores y corregir los problemas pidiéndole a la divinidad su intervención. Es muy probable que todo lo que hayas oído de Ho'oponopono es en realidad sobre Ho'oponopono autoidentidad. Por ello la mayor parte de los errores que hay al respecto se enfocan en esta forma de técnica. Debemos recordar que cuando uno pide perdón, tienen que estar presentes 4 principios: el principio del arrepentimiento, el principio de reparación, el principio del balance, que otros llaman principio de amor, y el principio de gratitud. Esta es una oración muy poderosa de Max Friedon Long para restablecer el balance de la mente y del cuerpo cuando uno la dice de forma adecuada, con apertura mental y con la actitud correcta. La oración dice así: si yo he herido a alguien hoy, con pensamientos, palabras u obras, o si le fallé a otro en su necesidad, yo ahora me arrepiento. Si yo puedo retomar estos pasos otra vez, mañana yo haré las reparaciones y sanaré con amor esas heridas. Yo hago este compromiso. Y si una herida me ha golpeado profundo y ninguna reparación es hecha, yo pido a la luz balancear todo. Yo cuento la deuda como pagada. Espíritus parentales a quienes yo amo y quienes yo sé que me aman, lleguen a través de la puerta que yo abro, hagan claro mi camino hacia ustedes. Ahora veremos los principios.
El principio de arrepentimiento. Dicen los budistas tibetanos que uno de los 4 poderes oponentes con los cuales se libera el karma negativo es el poder del arrepentimiento o poder de la destrucción. Se le llama destrucción porque se destruye directamente eso que está mal desde su raíz. Porque arrepentimiento es sentir profundo y realmente rechazo hacia la acción que se realizó. Cuando hablamos de arrepentimiento significa que este sentimiento surge en el corazón y en la mente de la persona. Ojalá no lo hubiese hecho. Debe existir esta sensación de, si pudiera vivir ese momento de nuevo, no lo hubiese hecho. Lo que pasa es que hay una diferencia sutil entre el arrepentimiento genuino y el arrepentimiento cotidiano y común. En el caso del arrepentimiento cotidiano, uno se arrepiente de que su acción haya tenido un efecto secundario indeseable, pero en el fondo nos agrada la acción. La repetiríamos y podemos llegar a pensar que el efecto secundario indeseado es un mal necesario, que siempre hay que hacer ciertos sacrificios, tanto mejor cuando no somos nosotros quienes lo hacemos. Por ejemplo, un hombre está casado con una mujer y le es infiel. Un día la mujer lo descubre y le pide el divorcio. Entonces el hombre llora y le pide que por favor lo perdone porque está arrepentido. En el fondo no le duele haber sido infiel. No se arrepiente de las sesiones de sexo salvaje que tuvo con su amante. Se arrepiente de haber sido descuidado y que lo descubrieran. Entonces piensa para sí: si pudiera empezar de nuevo, juro que no dejaría cabos sueltos para que no me descubran. Esto no tiene nada que ver con el arrepentimiento verdadero. Cuando uno se arrepiente genuinamente, entiende como si aquel que hizo esas acciones en el pasado no existe más. Uno siente que ha cambiado, que ahora jamás repetirá algo así. Esto es porque su imagen de sí mismo ha cambiado y ahora no es capaz de identificarse con la forma anterior que tenía. Si yo he herido a alguien hoy con pensamientos, palabras u obras, o si le fallé a otro en su necesidad, yo ahora me arrepiento. Si yo he herido a alguien hoy con pensamientos, palabras u obras, esto es tremendamente significativo porque muestra una cosa interesante dentro del sistema: el concepto del pecado. El pecado es para los cajunas herir a alguien. No hay nada más que eso. De hecho, es interesante que siendo una plegaria no inicie siendo un llamamiento a algún ser superior, sino que empieza con una declaración, porque no es a Dios que debe pedir perdón, es a aquel a quien se ha herido. Es evidente que dentro del sistema Juna no se puede pecar contra Dios o contra los dioses, porque eso solo sería posible si uno pudiera herir a otros seres, cosa que es completamente imposible para un ser humano. Entonces, si no ha habido daño a nadie, de modo intencionado, no hay pecado, no hay mandamientos ni normativas morales, pero una regla tan simple indica que tampoco se puede tener atenuantes. Por ello, si uno hizo daño a otro con el fin de herirlo, aun si esta persona lo mereciese, es un pecado. Los pecados tienen como consecuencia que se obstruye el canal de comunicación con el Aumakua, el espíritu paternal, y entonces uno no puede recibir su orientación y queda atrapado en memorias repetitivas. Por ello las personas que no perdonan se sienten atrapadas y faltas de vida y creatividad. Mientras uno cargue sobre sí la culpa de haber herido a otros, está sufriendo, está limitado. No importa que uno vea que de repente estas personas luzcan muy felices, no lo están. Están viviendo una vida sin inspiración, porque han obstruido su camino hacia la verdadera fuente de la felicidad, el espíritu paternal, el Aumakua. El error puede ser herir por medio del pensamiento, la palabra y la obra, es decir, los planos donde el ser humano se manifiesta. Pero no termina ahí el asunto, sino que añade:
o si falté a otro en su necesidad. Qué poderosa forma de confesar los pecados de omisión. Si alguien está frente a ti y tiene una necesidad que tú puedes cubrir, debes cubrirla. Si al no cubrirla él sufre, has fallado. ¿Ves cómo se diluye la idea de libre albedrío cuando uno mira con profundidad? Esto me recuerda una frase de un filósofo cuyo nombre no recuerdo, pero que solía decir: si alguien posa su mirada sobre ti, te haces responsable de él. Esto es fundamental para que uno comprenda la base del Ho'oponopono, que es la llamada responsabilidad global. Algunos hablan de esto en términos de 100% de responsabilidad, pero como están enfermos de ego, creen que 100% de responsabilidad se refiere a que eres 100% responsable de todo lo que pasa en tu vida, de lo que vives, sufres y padeces. Esto es otra forma de reforzar el mito del libre albedrío. Por otro lado, la responsabilidad global entendida en su amplitud significa que todos somos responsables de lo que le ocurre a absolutamente todos los seres del universo. Si consideramos nuestras acciones y omisiones, veremos que es mucho el pecado que se acumula sobre nosotros diariamente. Es por esto por lo que uno debe balancear esta carga que de no verla y considerarla puede terminar limitando nuestro potencial real y nuestra felicidad. Todos los seres no existen como tales, sino que son elaboraciones que nuestras mentes hacen de otras realidades. Esto es muy difícil de entender de entrada, así que en muchos casos es mejor que la persona simplemente entienda que como ser humano racional y consciente es responsable de la felicidad de todos los seres vivientes. Nuestra dejadez y desinterés hacia la felicidad de los demás es algo que nos juega en contra. Entonces debemos de arrepentirnos de esta actitud facilista que nos hace creer que hemos nacido en condiciones más favorables que otros o hemos adquirido más conocimiento que otros solo porque lo merecemos, en lugar de notar que estamos en el lugar que estamos porque la naturaleza confía en que seremos capaces de despertar y aplicar lo que sabemos y lo que tenemos en la consecución de un bien mayor a nuestros propios intereses egoístas. Principio de reparación. Si yo puedo retomar estos pasos otra vez, mañana yo haré las reparaciones y sanaré con amor esas heridas. Yo hago este compromiso. El perdón no es algo que se pide, sino que se gana. En realidad, no importa que tú conscientemente creas eso, pero si tu espíritu básico, el unihipili, lo cree, tu vida siempre será cuesta arriba. El perdón se gana. Significa que la intención de ser perdonado debe ser expresada de forma tangible y palpable. No solo es que pido que me disculpes, no te estoy dando explicaciones, no te doy excusas. Ya reconocí que hice mal e incluso reconocí que pude haber hecho mal sin darme cuenta, lo cual no es una excusa, es solo un reconocimiento extendido y pido otra oportunidad. No una oportunidad para recuperar lo que perdí por mis acciones o omisiones. No estoy pensando en mí en este momento. No estoy pensando en al menos conservar una posición relativamente buena, conservar mis beneficios, no perderlo todo. Estoy pensando en ti, en lo que sientes y en lo que sentiste, y te digo a ti y a la vida que si me dan la oportunidad de un día más, yo haré las reparaciones y te curaré las heridas con amor. Te lo digo, no es solo que acepto que hice mal y no solo lamento que sintieras mal. Haré una reparación, te compensaré. Y es un compromiso que hago. Existen personas que piden perdón y actúan como si pidiendo perdón le hiciesen un favor a la persona
a la que agredieron. De hecho, si la persona tiene la osadía de recordar la falla, entonces el que pide perdón se ofende y vocifera: ya te pedí perdón, déjame en paz. ¿Qué más quieres de mí? Pues quiero que hagas las reparaciones. Esto debería responder la persona interpelada. Si esa persona recuerda una y otra vez el asunto, no es su falla, es la tuya, porque si ella lo sigue recordando con dolor es porque no has hecho las reparaciones suficientemente. Y si reaccionas así es porque aún sientes culpa, sientes y sabes que la deuda no ha sido pagada. Existe una gran variedad de situaciones donde hacer una reparación completa, en el sentido amplio de la palabra, no puede ser hecha. Por ejemplo, en el caso de que uno cause la muerte de una persona, o en el caso de que se pierda algo que no pueda ser sustituido. Uno debe entender que lo importante no es borrar el evento, porque los eventos no se borran. El pasado está ahí y no va a cambiar. El asunto es curar las heridas, hacer que a la otra persona ya no le duela. Y también es importante recordar que la frase no indica cuáles heridas, sino que sugiere que todas las heridas, incluso las nuestras. El herir a alguien muchas veces nos genera heridas a nosotros también. Si solo nos centramos en las heridas del otro, pero no cuidamos estas heridas con amor, la culpa nos terminará envenenando. Por eso es que es necesario el siguiente principio, expresado en la siguiente estrofa, el principio de balance. Si una herida me ha golpeado profundo y ninguna reparación es hecha, yo pido a la luz balancear todo. Yo cuento la deuda como pagada. Ya reparé lo que hice a los que herí. Ahora me toca a mí. Yo no voy a esperar a que alguien venga a hacer las reparaciones. Yo conozco el funcionamiento de la mente y sé que cuanto más tiempo pasen abiertas estas heridas, más daño me hacen. Tener resentimiento no es mejor que tener la culpa de haber herido a alguien. No es mejor ser la víctima que el victimario. Ambos sufren en un nivel o en otro. Es imprescindible no solo hacer que las personas a las que dañamos nos perdonen, sino que debemos liberarnos de los resentimientos de los que nos hicieron. Nelson Mandela dijo una vez que el resentimiento era como beber veneno y esperar que eso haga que nuestros enemigos se mueran. Es claro que el resentimiento, el odio, la ira, solo generan dolor y amargura, y esperar el momento de la revancha es algo que hace que el tiempo se mueva muy lentamente. Un día de resentimiento equivale como a 3 meses de felicidad. No vale la pena tanto esfuerzo por conseguir hacer algo que no está en nuestras manos hacer. Es más sano y agradable balancear todo uno mismo con aceptación. La falta de perdón es conservar el deseo de castigar, pero uno debe recordar que el castigo existe como un medio de disciplinar a quienes uno ama y tiene como finalidad beneficiar al transgresor. Si el castigo no tiene esta intención amorosa, es solo violencia absurda y sin sentido que genera sufrimiento a todos los involucrados. El pedir a la luz que balancee todo es dejar que Dios se encargue de esas cuentas. Uno solo pide esto y luego declara que uno cuenta la deuda como pagada. La luz es un símbolo que representa la más alta energía espiritual, que es también un principio inteligente, lo cual significa que uno deja que la inteligencia natural de la divinidad balancee lo que reste por hacer. Es como decir, yo he hecho todo lo que pude, ahora dejo que la luz, la inteligencia natural del universo, balancee lo que está más allá de mi alcance. A menudo uno se da cuenta de que la ira, la hostilidad, la amargura, la irritabilidad, la aversión y la violencia provienen del hecho de que la persona juzga al mundo
como siendo muy injusto, porque siente que miles de veces le han herido y no ha visto que nadie se haya molestado en hacer las reparaciones con él. Entonces surge: ¿por qué habría yo de reparar si a mí nadie me ha reparado nada? Este pensamiento es muy problemático. Hace que uno se sienta completamente encerrado en un mundo cruel. Y este es un boleto seguro para una vida infeliz y muy agotadora. El mundo es lo que creemos que es, lo cual quiere decir, en palabras simples, que si creemos que el mundo es cruel y afanoso y está en nuestra contra, así será. Así veremos las cosas y así la experimentaremos. El hacer este balance es una forma de alcanzar la libertad de varias creencias limitantes. El cuarto principio, el principio de agradecimiento, dice: espíritus parentales a quienes yo amo y quien yo sé que me aman, lleguen a través de la puerta que yo abro, hagan claro mi camino hacia ustedes. Cuando leemos esta estrofa, quizás pase por nuestra mente que este principio debería llamarse principio de amor. Sin embargo, el amor es algo que está incluido completamente dentro del principio de balance. La palabra amor en el sistema Juna no tiene el mismo sentido que puede tener de modo cotidiano. Para los Juna, amar es estar feliz con algo. Entonces esta definición de amor es muy simple, pero tremendamente poderosa, porque deslastra el amor de los terribles dramas románticos de la humanidad. Entonces cuando decimos espíritus parentales a los que amo, significa una aceptación gozosa, significa que no les estoy recriminando. No decimos, como dicen muchas personas entre dientes: Dios mío, deberías ser más bueno conmigo. Estoy feliz con mis espíritus parentales. No quiero que dejen de ser lo que son. No les demando que actúen diferente, ni que recapaciten. No quiero que cambien. Cuando digo que sé que me aman, es una manifestación de fe gozosa. Sé que ustedes están felices conmigo porque saben que hago lo mejor que puedo. Fallo a veces, cometo errores, pero sigo adelante. No me caeré, yo sé que ustedes están felices conmigo, quieren mi bien y me aman. Cuando decimos que lleguen a través de la puerta que abro, significa que estoy abierto a recibir inspiración. Esto es fundamental. Es cierto que el espíritu parental es el que construye el futuro de la persona, pero lo hace por medio de la misma persona, a través de algo que se llama inspiración. El Aumakua crea un futuro y luego va guiando de forma consciente e inconsciente a la persona hacia ese destino y permite que se realice, y a la vez puede entrar en contacto con otros Aumakuas de otras personas involucradas y moverlos inspirativamente para que se amolden al destino que ha construido. Por eso cuando la oración se refiere al Aumakua lo dice en plural: espíritus parentales, hagan claro mi camino hacia vosotros o hacia ustedes. No significa pedir por inspiración. La inspiración se pidió cuando se les pidió que llegaran por la puerta. Aquí se pide que se limpie el camino que va de nosotros hacia ellos. ¿Qué es ese camino? El ser humano posee 3 espíritus. Los 3 espíritus, el espíritu básico, el Unihipili, el espíritu que habla, llamado Uane, y el espíritu parental, cada uno de ellos tiene su cuerpo energético sutil y a los 3 se les llama Kino Aka. Hay unos cordones que conectan a los cuerpos. Estos son de energía sutil y son llamados cordones Aka. Existen 2 principales, uno que une el Unihipili al cuerpo físico, que es lo que los ocultistas llaman el cordón plateado y los hindúes llaman Sutratma. Este cordón es sumamente importante por muchas cosas.
pero ante todo para sostener la vida biológica del cuerpo y para que se pueda intercambiar mana entre el Unihipili y el cuerpo. El segundo cordón es un cordón Aka, que normalmente es llamado el cordón dorado por los ocultistas, y es lo que los hindúes llamarían Antaskarana. Este cordón conecta el Kino Aka del Unihipili con el Kino Aka del Aumakua. Entre el Unihipili y el Uane no hay cordón Aka como tal, porque como ambos residen en el cuerpo, se comunican directamente por los canales energéticos del cuerpo y a través de las vibraciones de las palabras. Este es un asunto tremendamente importante y explica muchas cosas en los desórdenes del complejo mente-cuerpo y muchas técnicas de sanación como la acupuntura, la cristaloterapia y las terapias basadas en meridianos, entre otras. Los cordones Aka y los canales de energía del cuerpo son sumamente importantes por la obvia razón de que la vida depende de ellos. Pero hay un canal en particular que tiene una función que es especialmente importante para nuestro desarrollo. Es por medio del cordón dorado que podemos comunicarnos con nuestro Aumakua. Las plegarias que hacemos son transformadas por el espíritu básico, el Unihipili, en pensamientos formas que ascienden por medio de este cordón hasta el Aumakua. Lo que sucede a menudo es que el cordón está obstruido, y esto es causado por la existencia de culpas, falta de perdón, complejos, miedos, creencias limitantes, entre otros. Y por eso nuestras plegarias nunca llegan a nuestro Aumakua, y por eso nadie responde a nuestras oraciones. Por esto, hagan claro mi camino hacia ustedes, o limpien mi camino a ustedes. Es una petición a que estos Aumakua puedan ayudarnos a limpiar de obstrucciones nuestro cordón Aka dorado, para tener una buena comunicación con ellos. ¿Cómo es que llega esta oración para desobstruir si de hecho está obstruido? A través de todo lo que hacemos en las líneas de la oración, abrimos nuestro camino a ellos, al menos en un nivel, y es suficiente para abrir una puerta por donde ellos puedan venir a escuchar lo que decimos. Y entonces le decimos: limpien el canal para que siempre estemos en contacto. Esta estrofa de agradecimiento o de aceptación gozosa, de confianza y de fe, de amor, porque amar es ser feliz con algo, es la mejor cosa y es la mejor muestra de agradecimiento que podemos dar, estar felices. Uno no debe pretender que, porque algo sea simple de entender o de decir, es fácil de realizar. Hemos sido entrenados por el mundo en el que vivimos a creer que lo simple no puede funcionar. Y aunque internamente buscamos siempre lo más sencillo, de alguna forma esperamos que eso no funcione. Hay dos maneras en las que se suele practicar el Ho'oponopono autoidentidad. La primera es usando la oración de Morna Simeona y la segunda es usando solo 4 frases. Si miramos con atención la oración de Morna Simeona, veremos que tiene un sentido espiritual muy similar a la oración de Max Freedom Long que hemos visto hasta ahora. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie y se vaya, llena ese espacio con luz, y así se ha hecho. Las oraciones no son como simples ejercicios fonéticos o palabras mágicas. No tienen ningún poder si uno no entiende lo que está pidiendo, si no comprende qué dice y por qué lo dice.
La palabra es un elemento muy importante para la vida del ser humano. Es en sí el uso de un lenguaje estructurado lo que lo separa verdaderamente del resto de los animales. Es claro que hablar y decir es un don supremamente poderoso, tanto que si observamos el mundo que nos rodea, todo el ambiente que hemos construido como civilización, como humanidad, veremos que no hubiese podido ser si no existieran los idiomas y el precioso don de la palabra. La palabra es lo que hace humano a un humano, es lo que lo eleva por encima de los animales, y de hecho es la parte humana del humano la que habla, el Uane. Uane es uno de los 3 espíritus que conforman al ser humano, es lo que podríamos llamar la mente consciente, pero si quieres podríamos decir que el Uane eres tú. El Uane es el yo, la personalidad. Cuando dices yo, es el Uane que lo está diciendo y es el Uane al que se está refiriendo. Uane significa espíritu que habla y esto es muy significativo. En el Uane reside el don del habla. Es por ello la mente verbal, tu vocecita en la cabeza. Ese eres tú eres el Uane. El Unihipili, el espíritu básico, es la mente subconsciente e inconsciente y por lo tanto se encarga de las memorias, las emociones y la sobrevivencia orgánica del cuerpo. La relación entre el Uane y el Unihipili es un tema profundamente interesante y valioso porque explica la mayoría de los grandes dramas de la vida humana y encierra el secreto de la evolución humana. Como podrás imaginar, esto es algo largo de conversar. El Uane es la mente consciente, tiene conocimiento, tiene razonamiento, puede ver, pero no tiene ningún poder. Por otro lado, el Unihipili es la mente inconsciente y subconsciente y no posee ningún conocimiento, pero tiene todo el poder del que dispones y mucho más, porque el Unihipili es el que maneja la acumulación de energía vital, que es la sustancia que se usa para las funciones del cuerpo y es también la base con la que se prepara la energía de la mente, que es conocida comúnmente como fuerza de voluntad. Entonces, he aquí el dilema. Una parte de ti puede saber qué hacer, pero no tiene poder. Y la otra tiene poder, pero no sabe qué hacer. ¿Cómo resolverías tú este problema? La parte que sabe debe enseñarle a la que no sabe, y la parte que no sabe debe confiar en la que sabe y darle valor a lo que le dice. En esta interacción, la parte que sabe accede al poder mediante el principio de autoridad y la parte que no sabe accede al poder por el principio de obediencia, que implica rendición, fe y entrega. De esto ambos se benefician y ambos crecen. Esto explica por qué es difícil dejar de fumar, porque te falta fuerza de voluntad para ponerte a dieta, porque tienes que molestarte para poder hacer las cosas, o porque aunque por momentos estás tan firme en tu decisión de olvidarlo todo y perdonar, al momento siguiente estás maldiciendo. Tú puedes decir lo que sea en tu vida, pero en el momento en el que te descuidas, ya estás haciendo las mismas cosas de siempre. Hay una enorme brecha entre lo que dices y lo que haces. Y esto se debe a que hay una enorme brecha entre tú, que eres el Uane, y el Unihipili. El Uane y el Unihipili están en el mismo cuerpo. Puedes ubicar al Uane en el entrecejo y al Unihipili en el plexo solar, en la boca del estómago. Ellos se comunican usando la palabra y los canales del cuerpo. Así que asumiendo que no tienes ningún desajuste energético dentro de ti que haga que la comunicación entre el Unihipili y el Uane esté interrumpida o sea difícil,
La mayor parte del conflicto entre estos dos se debe a una falla de comunicación. Las palabras no están siendo claras. Hay mensajes contradictorios, o puede haber una falla en los dos principios básicos de los que te nombré antes. Hay mensajes contradictorios. El Uane habla y el Unihipili reacciona. Si esa reacción se considera favorable, uno dice que ha obedecido. Si la reacción es desfavorable, se puede decir que ha enloquecido. Y es que a veces eso es justamente lo que ocurre. Las palabras generan en el Unihipili reacciones diametralmente opuestas a lo que se podría esperar por lógica. Pero eso no es culpa del Unihipili en ningún caso, sino la programación que tiene producto de la asociación con los cúmulos de experiencias procesadas o a medio procesar almacenadas en la memoria. A veces pensamos en irnos de vacaciones y de inmediato sentimos malestar. Esto es un ejemplo de una de esas reacciones del Unihipili. No es cosa que se haya inventado él, es simplemente asociación de los mensajes que ha recibido del Uane, y son probablemente frases como no me gusta estar sin hacer nada o el trabajo es mi vida. Estas palabras las dijimos y el Unihipili lo estaba escuchando, porque el Unihipili no duerme, está despierto y activo 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, desde la concepción, o incluso antes, hasta la tumba, o incluso después, y graba todo lo que se percibe por los sentidos, lo que se dice y lo que se piensa. El Unihipili no puede saber si estás diciendo algo en serio o es en broma, si estás diciéndolo para disimular frente a alguien o si es verdad. Él asume todo como verdad, aunque eso no significa que todo lo que oye le interese. Por eso uno debe cuidar lo que dice. Uno debe saber que puede comunicarse con el Unihipili siempre mediante la palabra. No se requiere nada especial, solo hablarle con claridad, tratando de recordar que su inteligencia no procesa cosas muy abstractas y complejas, que es como la mente de un niño. Si alguna vez has intentado explicarle algo a un niño, sabrás que debes entender muy bien lo que le vas a decir, porque el niño puede descubrir en un segundo si le mientes o si tú mismo no entiendes lo que tratas de explicarle. Siendo así, no te creerá y lo que es peor aún, no te respetará. Si eso te pasa con tu Unihipili, será para ti un obstáculo poderoso en cualquier cosa que quieras hacer. Esto es importante a tenerlo en cuenta cuando se hace una oración. Por eso debes repetirla con confianza, apropiándote de las palabras con autoridad y dignidad. Esa es la forma más rápida de impresionar al Unihipili, que es quien llevará esa oración a las instancias superiores. No creo que sea necesario que te explique que si el Unihipili no se siente interesado en lo que dices, porque no te cree o no te respeta, no llevará tu oración a ningún lado. Lo primero que tienes que notar es que toda oración está dirigida al Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si uno entiende que el ser humano tiene esas tres partes, podrá ver que es una oración dirigida a nosotros mismos en nuestra completitud, pero especialmente al Aumakua, la parte más alta de nosotros. Es simple de entender que cuando uno quiere dirigirse a algo que es complejo, puede hacerlo dirigiéndose a la cabeza jerárquica de este complejo. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados, esto se llama responsabilidad global. Si yo o cualquiera de los que están asociados conmigo ofendimos u ofendieron a los que están asociados contigo, te pedimos perdón. Ya te dije que no es posible ofender directamente al Aumakua
porque no es posible herirlo. Por eso la oración no debe decir, si te ofendimos a ti. Eso está claro. Pero entonces, ¿quién es? ¿Es la familia, parientes y antepasados del divino creador? Todos los seres. Los cajunas decían que el Aumakua no estaba solo, sino que existía una gran asamblea de Aumakua que se llama Poe Aumakua, y que eran conformados por todos los Aumakua de los humanos encarnados y otros Aumakua no asociados con seres humanos. Cuando nosotros herimos a alguien con mala voluntad, sin respeto por la vida, entonces estamos hiriendo a un familiar de algún Aumakua que es familiar de nuestro Aumakua. Todos los seres tienen Aumakuas asociados de un modo o de otro. Entonces, cuando los herimos, estamos ofendiendo a esos Aumakua, aunque no les ofendamos directamente porque, como he dicho, no podemos herirlos. Si los ofendemos al despreciar y maltratar a los seres con los que están asociados. Entonces, al decir, Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno, si yo, mi familia, mis parientes y antepasados, ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Estamos diciendo, si hemos dañado a cualquier ser, en cualquier nivel de actividad, de cualquier manera, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, nosotros pedimos tu perdón. ¿Por qué le pedimos el perdón a Él? Por la misma razón que le oramos. Él puede ver más allá de lo que nosotros vemos. Él sabe lo que nosotros no sabemos y Él es capaz de hacer lo que para nosotros es imposible. Entonces por eso recurrimos a Él. ¿Y solo le pedimos perdón? No. Pedimos que se hagan las reparaciones y se rebalancee todo al decir, deja que esto se limpie y se vaya y llena ese espacio con luz y así se ha hecho. En algunas versiones de esta oración hay una larga letanía de cosas como deja que toda energía discordante, negatividad, memoria, grabación, atadura, amarre sea cortado y transmutado en luz. Pero son muchas palabras sin valor, aunque es solo una opinión. Es mejor mantenerlo simple. Es a través del Unihipili que llevarás el mensaje al Aumakua. Así que manténlo simple. Lo importante es que exprese arrepentimiento, reparación, balance. Puedes recitar esta oración maravillosa cada vez que algo surja de negativo en tu vida. O si no, como un hábito, porque todo lo negativo que surge en la vida se debe a reacciones negativas asociadas a la falta de perdón. Si tu vida es un desastre, de pronto es probable que tú no hayas perdonado a alguien o que alguien no te ha perdonado. El uso consciente de esta oración puede rebalancear las cosas. El Aumakua nunca se niega a ayudarte cuando pides lo correcto. Y pedir perdón y balance es lo más correcto que se puede pedir siempre. Así que practica esta oración. Este es un universo hipersimétrico. Lo que ocurre dentro de los seres se refleja afuera. Eso es lo que los pensadores de la nueva era han dicho hasta el cansancio. Pero a estos pensadores les cuesta reconocer que esta simetría puede funcionar en ambos sentidos. Por lo tanto, suponen que aunque ellos están en capacidad y en el derecho de afectar aquello que les ocurre afuera, manipulando su ser interno, no pueden dejarse afectar internamente por lo que ocurre afuera. El principio de causa y efecto está sobrevalorado. De hecho, es algo que solo puede ser aplicado correctamente en la cara física del mundo, porque el tiempo tiene sentido solo en esta cara física. Adentro y afuera están encadenados, pero no por un principio de causa y efecto, donde la causa se da primero y luego el efecto, tal como estamos acostumbrados a pensar.
Una causa puede manifestar un efecto a largo o mediano plazo en el futuro. Eso es fácil de entender. Lo difícil es entender que de hecho pueden ocurrir efectos cuya causa no ha ocurrido sino que ocurrirá después. Y por otro lado, puede haber causas y efectos simultáneos. Causa y efecto surgen de modo interdependiente e instantáneo. Los dos surgen en el mismo momento. Y es un asunto de hipersimetría, como cuando uno se mira en el espejo. La simetría es instantánea. No vemos esto porque pensamos que somos nosotros quienes causamos el reflejo. Sería muy difícil pensar que nosotros somos el reflejo de alguien del otro lado del espejo, pero resulta que en un sentido metafórico es justo así. Entonces, resulta más adecuado sustituir el principio de causa y efecto por el principio de sincronicidad. Cuando nosotros queremos comprender la relación entre el mundo sutil y el mundo denso. Todo lo que ves a tu alrededor te va modelando internamente y tu interior modela lo que ves. El mundo es lo que crees que es. No vemos las cosas como son, sino como somos. La sincronicidad significa que cuando dos eventos ocurren al mismo tiempo y no están causalmente conectados, significan lo mismo. En otras palabras, algo que ocurre dentro de ti, como por ejemplo un estado anímico o un pensamiento, y algo que ocurra externamente en ese mismo momento, tienen el mismo significado. Este es el principio que rige toda forma oracular de adivinación. Afuera y adentro están conectados de forma sincrónica, y esta conexión que se muestra es una conexión simbólica, por lo cual, aunque sea muy personal, no es difícil de ver. Entonces, cuando uno siente culpa internamente, el mundo se muestra como un sitio hostil que te castiga, por la idea que tienes que los culpables merecen un castigo, y por ello, cuando alguien externamente te dice que estás perdonado, sobre todo alguien que posea cierta autoridad, entonces internamente sientes que estás perdonado y en ese momento todo afuera luce mejor. Cuando uno se siente culpable se aleja de lo bueno porque siente que no lo merece. Y si esa culpa es muy profunda, se acerca a lo malo para castigarse, entonces entran conductas autodestructivas como las adicciones a las drogas y a otras cosas perjudiciales. Si uno lastima a alguien que ama, deja de ver a esa persona y eso ya es parte de su castigo. Pero siempre habrá quien comente que conoce mucha gente mala que hace mal y que se regodea en eso. Pero esas personas, por muy malas que sean, no pueden evitar la culpa, excepto siendo psicópatas y sociópatas, que son condiciones clínicas. Y de hecho muchas de las maldades que hacen provienen de su incapacidad de manejar la culpa. Hay gente que hace daño a otros y que luego se les ve muy felices, pero si les echas una segunda y tercera mirada, se observará que lo hacen de forma casi patológica. Están completamente inmersos en este mundo porque no pueden regresar a su hogar, no pueden regresar a sí mismos porque se sienten culpables. Solo pueden vivir en la periferia, no pueden ir al centro. Esta condición es lamentable. Tú puedes creer que se están gozando la vida, pero no. Son personas que han sido expulsados de su propio hogar y están simplemente vagando por ahí. Hay gente que busca hacer el mal continuamente porque hicieron daño en algunas situaciones en las que no hubo resolución, perdón, y por ello concluyeron que son malas personas. Y cuando uno es una mala persona, solo puede buscar hacer malas acciones, porque uno está buscando inconscientemente que alguien le ponga un alto, a las buenas o a las malas. Esta es una idea quizás extraña para las personas occidentales, pero es muy común en Oriente. El malvado sigue haciendo el mal con la esperanza inconsciente de que alguien lo detenga. Ese detenerse puede ser violento, como en la épica hindú, o puede ser un simple
acto de redención. Es muy importante ser perdonado, ser liberado de la culpa, porque la culpa es causa de todos los males humanos en un nivel o en otro. Afecta las relaciones, la salud, la prosperidad y el desarrollo personal. Ahora bien, digamos que el proceso de perdón tiene dos partes. Por un lado, está alguien que lo pide y por el otro, alguien que lo concede. A simple vista es un proceso bastante simple. Pero de las dos cosas, ¿qué es más simple? A este punto va a haber opiniones contrarias, porque por un lado en ciertas ocasiones es muy difícil pedir perdón y en otras es claro que conceder el perdón no es nada simple tampoco. Alguien que en realidad y de modo sincero pide perdón no puede dejar de ser perdonado. Es decir, si uno tiene fe, lo cual significa en este punto confianza en la vida, sabrá que el sostener un agravio es algo nocivo para ambas partes, que toda persona en realidad quiere que el conflicto cese. Vemos personas que sienten que deben sostener su ira hacia otros, pero a un nivel más profundo esto es solo orgullo y deseo de ser fiel y no traicionarse a uno mismo, perdonando lo que uno juzgó como imperdonable. Por ahora podremos decir que hay cosas que no pueden perdonarse, pero son pocas. Entonces, si una persona pide perdón de corazón, sinceramente arrepentido desde adentro, el perdón sucede allá afuera. Esa persona, aunque diga que no te perdona, lo hará y ese nudo que tiene dentro se desatará, porque ese es el orden natural de las cosas. Pero, ¿por qué hay conflictos que duran varias generaciones? Esto es porque las personas no piden perdón, sino que piden disculpas, y por lógica simple, no perdonan, sino que disculpan. Hay una diferencia entre disculpar y perdonar. Y obviamente entre pedir disculpas y pedir perdón, la diferencia radica en la justificación. Cuando uno pide disculpas, esto va acompañado de justificaciones y excusas. Entonces, lo que realmente está pasando es que uno trata de evitar las consecuencias negativas sin asumir la responsabilidad. La justificación es una explicación para lo que haga o lo que hizo. Y mientras esa justificación o explicación o excusa esté ahí, la persona no se enfrentará al arrepentimiento que es necesario para poder pedir perdón y para ser perdonado. En otras palabras, decir, perdóname por haberte lastimado, es que yo en verdad no sabía que eso te iba a doler. No es pedir perdón, es pedir disculpas, aunque diga perdóname. Porque estás diciendo que lo sientes, pero tienes una justificación que te salva de la responsabilidad. Y es que tú no sabías o no tenías la intención. El problema, para el que pide disculpas, es que dentro de la disculpa hay siempre una falla. No sabías. ¿Y por qué no sabías? Bueno, no es que no sabía, es que no pensé. ¿Y por qué no pensaste? Porque solo hay un humano. Yo también soy solo un humano, pero no lo digo así. Si la excusa falla, se requerirá de otra que apuntale la primera y así sucesivamente. Entonces se va tejiendo una red de mentiras alrededor del hecho para simplemente justificarlo y no aceptar verdaderamente la responsabilidad. Este juego mental implica alternar entre estados de angustia y tranquilidad durante todo el tiempo en el que se sostenga el conflicto, y esto es agotador. Si la persona asumiera y dijera de corazón, sí, es mi culpa, en serio, es toda mi culpa, y estoy arrepentido, y ahora que lo dije, haré todo lo que pueda para reparar las cosas, se sentiría muy aliviado. Es importante que notes que en el caso del pedir perdón, uno ve el daño que ha hecho y dice perdóname. No dice yo sabía o yo no sabía. Porque se comprende que el saber o el no saber no es justificación de nada. Ni siquiera se dice sé que no tengo justificación.
Es un asunto de asumir la responsabilidad y como responsabilidad esa habilidad de responder es responder por los errores, asumir las consecuencias y hacer las reparaciones. Eso es pedir perdón. Si miramos al otro lado de la ecuación, uno debe comprender que perdonar es también algo diferente de disculpar. La diferencia entre una cosa y la otra es exactamente la misma: las justificaciones o excusas. Cuando uno disculpa lo hace como un ejercicio mental. Uno acepta las excusas de la persona que las ofrece o crea una justificación propia. Entonces, si uno dice, te perdono por esto, en realidad no está perdonando, está disculpando, aunque en oración diga te perdono. En cambio, cuando uno perdona es algo que ocurre de modo espontáneo y natural, es algo que sucede solo, como todas las cosas de la naturaleza. Es algo de adentro y es sin justificación, ni explicación, ni elaboración mental. La persona vino a ti y ves que está sufriendo, entonces ya lo que estaba dentro de ti se suelta y se desamarra. Le puedes decir, vete en paz, o puedes decirle, nunca te perdonaré. Pero igual el nudo se ha ido, se fue, y tu mente no puede hacer nada al respecto. Quizás te odies por no odiar más a esa persona, pero eso es algo que te perdonarás a ti mismo también. El problema de la disculpa, desde el punto de vista de la persona que disculpa, es que mientras sea una disculpa solamente, es algo que está ahí como una herida, con una bandita, y que se puede reabrir en cualquier momento. La justificación que uno usa para disculpar puede fallar también, y una vez que falle necesitará de otra, y así es difícil mantener el estado de calma mental. Cuando digo que una justificación falla, es porque la mente que argumenta en un sentido al momento siguiente, argumentará en otro y habrá duda. Se necesita más tiempo para disculpar que para perdonar, porque disculpar requiere una elaboración mental de parte de los dos involucrados. En cambio, que el perdón es tan instantáneo como el abrazo entre mi madre y mi sobrino. A veces no es fácil justificar las cosas. Hay cosas que no se pueden justificar. Hay cosas que no pueden perdonarse, pero son pocas. Hay cosas que no pueden disculparse, pero son pocas. Todo puede perdonarse, pero no todo puede disculparse. Debes perdonar a todos y a todo lo que te ha herido, y debes pedir perdón por todo el daño que hayas hecho. Perdonar significa que el asunto, por alguna razón, ya quedó en el pasado. Es algo que se cerró, es algo de lo que no vale la pena hablar, y en lo que no gastarías tu tiempo hablando. Y en todo caso, significa que cuando piensas en eso, ya no sientes dolor. ¿Qué es más sencillo? ¿Pedir perdón o perdonar? ¿Sencillo o fácil? Es algo que requiere poco esfuerzo. No necesariamente es algo que ocurre con facilidad. Más bien significa que es menos trabajoso. Es más sencillo perdonar que pedir perdón, porque perdonar es algo que sucede por sí mismo. Si uno no perdona, es que la persona que pide perdón no ha pedido bien el perdón. O como decimos, no se lo ha ganado. Puede que venga a pedir perdón, pero viene con arrogancia, actuando como si nos hiciera un favor al pedirnos perdón. O puede ser que sea obvio que repetiría la misma acción 1000 veces si tuviese la oportunidad. O puede pasar que sea evidente que no le interesa ni un poco lo que hizo, sino que teme las consecuencias inevitables de sus malos actos. Es decir, sigue actuando egoístamente. Aun cuando pide perdón, trata de sacar algún provecho. Si uno no perdona, es que el otro no ha hecho las cosas correctamente. Podemos plantear el asunto desde este ángulo.
¿Qué es más sencillo, ser convencido o convencer? Claramente es más sencillo ser convencido. Uno no hace nada más que estar ahí y escuchar. No hay esfuerzo que hacer. Uno no elige ser convencido. Uno puede elegir fingir estar convencido o puede fingir no estarlo. Pero no elige ser convencido. Si la persona tiene argumentos que tu mente no pueda rechazar, te convence. No hay manera de evitarlo. La mente es un sistema autoorganizado de precisión. Si quieres convencer a alguien, tienes que hacer un esfuerzo. Por eso es más sencillo ser convencido que convencer. Habrá quien diga que hay personas muy difíciles a las que no les es sencillo y de hecho les cuesta dejarse convencer. Esto es cierto. Pero en todo caso, ¿quién tiene que hacer todo el trabajo para que ese convencimiento llegue? El que trata de convencerlas. Es decir, si para ellas es difícil, imagínate cómo es para el que intenta convencerlas. Pedir perdón implica muchas cosas. Es el lado más complicado de la ecuación. Y ese es precisamente nuestro lado. Hay un cuento musulmán que dice que un hombre vio que cerca de su casa había un zorro al que le faltaban las 4 patas y se movía arrastrándose con gran facilidad. El hombre se preguntó cómo es que podía sobrevenir en esas condiciones, así que se escondió para observarlo. Lo que ocurrió después lo dejó lleno de asombro. Un tigre se acercaba al zorro y le dejaba los restos de la comida que acababa de cazar y el zorro los comía. Entonces el hombre admirado alabó a Alá y pensó: «Cuán misericordioso es el Señor, que surte las necesidades de este zorro desvalido a través del tigre». Y luego agregó: «Si Alá hace esto con este animal, ¿cuánto más no hará por su siervo?». Desde ese momento se sentó en contemplación en un lugar tranquilo y decidió que no se movería de ahí para ver cómo Alá haría para cubrir sus necesidades. Lo hizo con mucha fe, pero en todo el día no ocurrió nada. Al siguiente tampoco. Entonces, cuando ya desfallecía del hambre, escuchó la voz de Alá que le dijo: «Insensato, deja de intentar ser como el zorro y empieza a intentar ser como el tigre». Es bastante simple el mensaje de este cuento, pero muy poderoso. Abandona la posición de sufridor y asume la de servidor. Abandona tu tendencia a verte como una víctima y empieza a verte como una ofrenda. Es más difícil pedir perdón, porque pedir perdón no es automático. Perdonar es fácil porque es automático. Pero no te confundas, automático no quiere decir instantáneo. Significa solamente que sucede por sí mismo cuando uno ha pedido perdón y ha hecho las reparaciones. Pedir perdón es algo que se puede hacer, se puede forzar, si es que cabe el término, pero perdonar es algo que ocurre por sí solo, cuando las condiciones son las adecuadas. Asumir la responsabilidad no solo significa que te sabes responsable de todo lo que te ocurre en la vida, sino que te sabes responsable de lo que ocurre en la vida de todos los seres con los que estás en contacto. Pero hay 2 posibles desviaciones que se pueden hacer con esta idea. La primera tiene que ver con creer que uno tiene libre albedrío y que es capaz de modelar su destino como desee. La segunda tiene que ver con la idea de que uno es Dios, el Dios del universo, y por eso es el responsable de los destinos de los demás. Ninguna de las 2 posturas pasaría en una prueba ácida, porque si cada quien tiene libre albedrío, no se podría tomar responsabilidad por los demás. Y como el destino de uno obligatoriamente incluye a otras personas, entonces, si cada una tiene libertad de elegir, eso significa que el destino que elegimos vivir depende de que todos aquellos que elegimos
que estén en nuestro destino elijan lo mismo que nosotros elegimos. Por otro lado, si nos identificamos con el Dios del universo, tendríamos que elegir lo que los demás deberían vivir y elegir lo que los demás deben vivir con un nivel de conocimiento y sabiduría tan limitados como los nuestros. Pero hay algo de verdad en las dos posturas distorsionadas. Por un lado, es cierto que nosotros debemos hacer algo al respecto de todas las cosas que aparecen en nuestra vida. Es nuestro deber y por eso más que modelar nuestro destino sería cumplir con nuestro destino. Por otro lado, somos tan responsables de esos seres que aparecen en nuestras vidas como imaginamos que es Dios. Pero nuestra posición es diferente. Somos un intercesor. Solo que esta vez no es un intercesor entre lo humano y lo divino, sino de la existencia consigo misma. Es como si tú fueses la existencia y ves a los seres y las cosas que existen, que forman parte de ti, y entiendes que ellos son como son, y esas cosas son como son, solo por ti. Todo el que sufre y llora lo hace por ti. Todo el que tiene una enfermedad la tiene por ti, porque tú eres el que lo hiciste así enfermizo, o torpe, o arrogante, o orgulloso, o perezoso. Todo lo que ocurre es tu responsabilidad. ¿Y por qué? Dice la mente. ¿Y por qué no? Respóndele. Al fin y al cabo, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, nos identificamos con Dios, pero no como el Dios creador del cielo y de la tierra, sino como la facultad inteligente de Dios para detectar fallas en su creación y repararlas. Entendemos que nuestro espíritu paternal, nuestro aumakua, está unido a la inteligencia suprema y a todos los otros aumakuas de todos los seres. Es como si en ese plano todos fuésemos el mismo. Cada ser humano se comunica con su aumakua por medio de su unihipili. Lo que quiere decir es que si la persona tiene un unihipili lleno de culpa, no puede comunicar su yo consciente, su uane, con su aumakua. Entonces nosotros hacemos eso por ellos. ¿Cómo sabemos que debemos hacerlo? Digamos que si alguien está en contacto con nosotros y no con otros, es porque nos toca a nosotros y no a otros resolver eso. ¿Y por qué nosotros y no otros de los que están en contacto con él? Pues si alguno tiene este conocimiento que estás adquiriendo, seguro lo harán. No hay nada más agradable que hacer feliz a alguien más. ¿Y por qué yo lo hago por ellos y nadie lo hace por mí? Porque tienes que aprender a ser como el tigre y no como el zorro. La identificación podría ser hecha desde el punto de vista de la persona a la que queremos ayudar, pero como no siempre se trata de una persona, sino que en ocasiones es simplemente una situación que se repite en nuestra vida, entonces nos identificamos siempre con nosotros mismos y desde ahí asumimos total responsabilidad de lo que vemos y aplicamos el Ho'oponopono usando las 4 frases. Vemos las cosas malas presentes en personas, cosas y situaciones y no las negamos ni las ignoramos, sino que las vemos y pedimos perdón por ellas. Las 4 frases del Ho'oponopono son un resumen de estos 4 principios: arrepentimiento, reparación, balance y agradecimiento. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. De esto se trata el Ho'oponopono, en decir estas 4 palabras. Pero, ¿a quién se las dices? A la existencia. ¿De parte de quién las dices? De parte de la existencia. Es un proceso de rebalanceo y liberación
de la misma existencia mediante la existencia misma. Estas 4 frases son por sí mismas sanadoras. El solo repetirlas, sin tener nada en mente, purifica la mente. El repetirlas una y otra vez, o solo algunas, en ese orden o en cualquier orden, es algo profundamente transformador. Lo siento, es el arrepentimiento. Puedes usar otra frase. Estoy arrepentido, me duele profundamente, lo lamento. El punto es que uno sienta que esto no está bien y que no debe seguir así, que uno ha hecho que las cosas sean como son y no se siente bien al respecto, quiere que eso cambie. Perdóname es la reparación. Cuando uno pide perdón, está dando un paso a que la situación se solucione. Quiere restablecer el balance y lo hace por medio del acto de pedir perdón. Normalmente uno dice, por favor, perdóname, pero puede usar otras frases como dame otra oportunidad, permíteme reparar lo dañado, restauremos esto, te amo. Este es el balance. El amor es el balance universal. Pero cuidado, recuerda que en el sistema Juna, el amor es estar feliz con algo. Por eso te amo. No solo es una aceptación gozosa, sino que es una forma de decir, estoy feliz contigo. Ya no hay culpas ni castigo. No tienes por qué estar molesto conmigo. Yo no estoy molesto contigo. Puedes usar otras frases de balanceo, tales como que haya paz, te acepto completa y profundamente. Deja que todo se vuelva luz. Gracias. Algunas personas no incluyen el agradecimiento como 4ª frase, y esto es un error. El agradecimiento es la forma más segura de darle poder a una oración o un acto de fe. Es lo que mueve los milagros. Puedes usar cualquier otra frase de agradecimiento, tal como bendito seas, celebra conmigo, aleluya, o incluso si para ti el amor es una forma de agradecer, puedes decir te amo. Lo importante es que entiendas qué cosa hace cada frase y que siempre uses las mismas para que vayan ganando poder en ti. Ho'oponopono práctico. Elige en tu mente alguna cosa que te moleste o te preocupe. Puede ser literalmente cualquier cosa. Un síntoma, una enfermedad, un problema legal, un asunto familiar, la actitud de tu jefe en tu trabajo, la enfermedad de otro, las flores de tu jardín que no florecen, cualquier cosa. Ahora toma un péndulo y pídele a tu unihipili que te indique en una escala del 0 al 10, donde 0 es ningún problema y 10 significa gran problema, ¿qué número representaría la intensidad actual del problema que elegiste para trabajar? Toma nota del número, relájate y pídele a tu unihipili que almacene la energía que haga falta para trabajar sobre este problema y que envíe energía a tu aumakua para que el espíritu paternal te guíe en lo que vas a hacer y te bendiga. Relájate, respira profundo y luego de decir una oración que sea significativa para ti, visualiza de algún modo el problema. Puedes imaginar a la persona, si es una persona, una escena que haya ocurrido. Si es un dolor, puedes representarlo de alguna forma, como por ejemplo, preguntándote, si este dolor fuese un líquido, ¿qué color tendría? ¿A qué sabría? ¿Y en cuál envase cabría? Entonces uno se imagina un envase con un líquido de las mencionadas características y tiene una buena aproximación. El punto es que puedas imaginar que lo que sea que vayas a trabajar está frente a ti y que están los dos
en una habitación a solas, una habitación donde no hay nada más que tú y esa imagen. Siente y entiende que es tu responsabilidad. Estás representando a la existencia en ese momento. Así que lo que sea que exista es tu responsabilidad. Mira el problema y di: lo siento, lo siento, lo siento. Ahora siente que estás dispuesto a reparar y dices: por favor, perdóname, sabiendo que sí, todo se puede reparar. Di: te amo, te amo, te amo. Y luego, con esa sensación de amor, di: gracias, gracias, gracias. Empieza a repetir una y otra vez las 4 frases, sin prestar demasiada atención a lo que sientes. Solo di: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Puedes quedarte en una frase cada vez que tengas ese impulso. Puedes quedarte repitiendo lo siento, lo siento, lo siento, muchas veces. O incluso añadir elementos adicionales como lo siento, lo lamento mucho, verte si es doloroso. En otras ocasiones sucede que uno llora o siente deseos de postrarse en el suelo o de extender las manos al cielo. Todo eso es válido también. Cuando ya sientas que es suficiente, respira profundo. Deja ir todo el aire junto con todas tus tensiones y revisa el nivel de intensidad actual del problema usando el péndulo. Lo normal es que haya habido una disminución de la intensidad. En ese momento puedes decir si deseas seguir trabajando sobre ese problema o si lo dejas para luego. Cuando llega a 0 significa que el problema ha sido solucionado. Esto normalmente debe generar una manifestación externa, pero si no es muy notorio el cambio externamente, no te pongas triste. Busca más bien descubrir qué otro aspecto te hace falta trabajar del problema para que puedas ver una completa remisión. Luego de hacer toda esta práctica o tratamiento, cada vez que ese asunto regrese a tu mente, solo di: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esta técnica es sumamente poderosa. No debe ser descartada por su simplicidad. Lo ideal es que cada quien lo pruebe en su propia vida y lo vea por sí mismo. Hazlo y te aseguro que luego de algún tiempo de práctica podrás decir: ahora sí estoy feliz. Es importante darnos cuenta que la mayoría de las personas están encerradas y torcidas por causa de sus limitaciones y traumas, los cuales llevan grabados en su memoria. Una persona puede desear muchas cosas y en un alto porcentaje de las veces deseará eso porque está tratando de aliviar un conflicto interior. Por ejemplo, una persona puede desear ser físicamente muy atractiva, pero lo hace porque se desprecia a sí misma y se siente culpable por los rechazos que ha recibido de otras personas. Otro ejemplo podría ser desear con ansias tener un auto nuevo, solo porque internamente han asociado al auto como un símbolo del estatus y quieren mostrarle a sus padres o parejas que ellos sí valen. Pero vamos a observar bien la raíz del deseo y no el deseo mismo. Porque si el deseo está envenenado en su raíz, no es algo que te vaya a hacer bien, ni a ti ni a otros. Lo que pasa es que tendemos a llenar los vacíos con ideas que tenemos sobre la divinidad, Dios, la reencarnación, el karma, etcétera, etcétera.
El tema es que creemos que nos falta algo. Ese es el problema. Entonces rellenamos lo que creemos que nos falta con nuestras propias fantasías. Para no caer en esto, uno debe comprender cuál es el proceso del Ho'oponopono. La composición del humano permite que un ser humano pueda tener varios unihipilis asociados y varios aumakuas asociados. El propósito de cada una de estas partes del ser humano se puede explicar mediante una frase: avanzar un nivel. Es claro que a nivel de complejidad los tres espíritus tienen grados diferentes. El espíritu básico es muy simple, es casi animal. El espíritu que habla es más complejo y elaborado. Y por supuesto que el espíritu parental es sumamente elevado, más allá de la comprensión de los otros dos. El Uane era anteriormente un unihipili al servicio de un Uane. Pero, ¿de dónde salió un espíritu que habla en primer lugar? El Uane era anteriormente un unihipili al servicio de un Uane. ¿Y de dónde sale el aumakua? Digamos que un día dos Uane, uno masculino y otro femenino, que tenían una gran elevación, se unieron en un solo ser y formaron a un aumakua. ¿Y de dónde salieron los unihipili? Eran animales que ya habían aprendido mucho y ya no podían seguir siendo animales. Ahora bien, la misión del unihipili es convertirse en un Uane, y esto lo logra sirviendo al Uane al que está asociado, y por supuesto que su evolución depende en gran medida del trabajo del Uane. Cuando el unihipili encuentra un Uane que colabora con él, explicándole claramente cómo reaccionar ante las situaciones y programándolo adecuadamente para identificar lo correcto de lo incorrecto, reprendiéndolo cuando necesita disciplina y estimulándolo cuando necesita apoyo y soporte, puede llegar a desarrollar su inteligencia hasta un nivel casi humano. Tener un unihipili de nivel casi humano es lo mejor que puede pasarle a un Uane, porque si el unihipili es casi humano, se encargará de casi todas las cosas antes de que se le pida, y el Uane puede descansar. Lo central es saber que el Uane debe aprender a ser una aumakua. Y esto lo hará primeramente instruyendo al unihipili en su evolución y recibiendo las indicaciones de su aumakua. El Uane tiene poder pero no tiene autoridad para usarlo hasta que demuestre que es capaz de tener compasión con los seres más bajos, el unihipili, hasta que demuestre que es capaz de obedecer las instrucciones venidas de los seres superiores. El aumakua es perfecto, no está sujeto a este mundo, pero el camino de la evolución aún no ha terminado. El universo tiene muchos niveles de evolución posible. Como la aumakua no tiene forma de evolucionar en el plano espiritual perfecto, entonces se asocia a un Uane y a un unihipili, de modo que ayudándoles en su evolución puede evolucionar él mismo. Esto evita que la confusión emocional te lleve por caminos equivocados. En la vida vemos que aquellos que nos aman hoy, mañana pueden odiarnos, y que aquellos que nos prestan un servicio hoy pueden simplemente cansarse. Entonces pueden surgir ideas tales como Dios dejó de amarnos, o el mundo nos odia, o nosotros mismos nos odiamos. También pueden surgir dudas tales como ¿por qué habría de obedecernos el unihipili cuando le damos una orden? ¿O por qué tendría que escuchar nuestras oraciones el aumakua? Es difícil creer en lo que no se ve. Es difícil creer que existen dioses y espíritus.
Pero es mucho más difícil creer en el amor incondicional porque no lo conocemos. El Unihipili siempre obedece, porque es su interés el convertirse en un Uane, y no lo logrará hasta que logre obedecer correctamente las órdenes del Uane y servirle de modo que el Uane se sienta complacido. Entonces, cuando el Unihipili se pone desobediente, es por órdenes conflictivas o ambiguas que recibe del Uane. El Aumakua te apoyará y te ayudará porque no tiene imperfecciones que le hagan oponerse a ayudar a los que le requieren. Y también porque si se ha asociado contigo es porque quiere evolucionar. Desde esta perspectiva, la evolución es siempre un proceso de ganar. Por eso, si tú estás deteniendo tu vida, debes saber que los otros elementos que te componen son los primeros interesados en que corrijas tus pasos para que todos puedan mejorar. Y la mejor forma de hacerlo es con el Ho'oponopono. Entonces, vamos a ver a qué podemos aplicar el Ho'oponopono. Primero, creencias limitantes, incapacidad de proveerse medios de vida, incapacidad de hablar en público, incapacidad de hablar de sus sentimientos, miedo al cambio. Segundo, ansiedad, por comida, dulces, adicciones, fobias, por tener pareja, amigos. 3. Interpersonales, conflictos con compañeros de trabajo, el jefe, amigos, familiares, la pareja. 4. Cierre de ciclos, elaboración de duelos, divorcios, separaciones y rupturas, cambio de trabajo. 5. Síntomas físicos, estrés, dolores musculares, alergias, inflamaciones, migrañas y cefaleas. 6. Personales, odio a Dios, odio a sí mismo, odio a la vida, impulsos autodestructivos, insatisfacción y depresión. 7. Mascotas, agresividad, enfermedad, malos hábitos. 8. Objetos, casas, ambientes inarmoniosos, objetos con cargas del pasado. Estas serían algunas ideas, pero es importante que explores tú mismo las posibilidades y que vayas tomando nota de ello, de modo de ir perfeccionando el proceso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si hablamos del aspecto romántico, no estamos diciendo que el Ho'oponopono vaya a hacer que tu pareja vuelva contigo, sino que estamos diciendo que puede ayudarte a que te liberes del sufrimiento emocional de la ruptura. Pero fíjate, sin embargo, algo muy curioso. Muchas relaciones se rompen debido a una acumulación constante de culpas y reproches que no son perdonados, sino acumulados progresivamente hasta que la relación se envenena y muere. Así que si tu relación tiene problemas y antes de que la ruptura se concrete tú usas Ho'oponopono para mejorar tu comunicación y eliminar los roces con tu pareja, entonces podrías ciertamente aumentar tus posibilidades de evitar la ruptura. Si hablamos de pobreza, no estamos diciendo que sentándote a repetir las 4 frases harás que paquetes de dinero caigan sobre tu cama de modo mágico. Es algo más profundo que eso. Lo que estamos tratando de que te des cuenta es de que estás ganando mucho menos dinero del que pudieses estar ganando debido a tus creencias limitantes respecto a ti, al dinero y al mundo a tu alrededor. Eso es lo que te tiene atado. Mucha gente se queja por problemas de dinero y acusa a las economías decadentes de los países. Pero en todas las economías, las prósperas y las decadentes, siempre hay personas que salen adelante, y esto no se debe siempre al hecho de que tengan una base previa, sino que muchos salen adelante empezando desde cero. Entonces, hay limitaciones internas que detienen tu potencial.
El Ho'oponopono te hace capaz de liberarte de esas limitaciones. Recuerda siempre que haces los ajustes dentro de ti y eso generará una modificación del mundo a tu alrededor. Esa es la idea. Lo mismo cuando hablamos de problemas físicos. Todos los problemas de salud tienen su origen en problemas emocionales y todos los problemas emocionales tienen algo que ver con la falta de perdón. Hay una cosa de verdad hermosa del Ho'oponopono que muestra claramente cuando una persona lo aplica en un conflicto de terceros, porque al no estar uno implicado directamente, puede hacerlo sin sentir resentimiento o culpa, y es la capacidad que tiene una persona para hacer una diferencia en la vida de otros. En esos casos uno siente, en esta situación, entre estas dos personas, hay mucha necesidad de perdón. No sé quién es el culpable, no sé quién pide perdón a quién y por qué se pide perdón, y no necesito saberlo. Solo sé que alguien tiene que pedir perdón y si ninguno de ellos lo hace, yo lo haré por ellos. Uno no necesita saber por qué está pidiendo perdón. Lo que necesita saber es que este proceso es una limpieza que se hace principalmente en las ataduras del Unihipili. Y el Unihipili generalmente no habla, como para decirnos que esto o lo otro está siendo limpiado. El Unihipili lo que hace es sentir. De modo que sí sabemos lo que limpiamos. Limpiamos esta sensación de culpa que viene sobre nosotros cuando hacemos este Ho'oponopono, aunque no siempre seamos capaces de articular en palabras lo que la originó. Es muy importante durante el proceso mantenerse relajado para poder fluir libremente con el pensamiento. Cuando uno empieza a practicar se dará cuenta que vienen muchas cosas a la mente que pueden dar indicaciones de lo que está atando a la persona e incluso pueden venir ideas acerca de cosas adicionales que deben hacerse como reparaciones. Podría ocurrir de pronto que durante el proceso uno sienta que necesita bañarse en un río o en el mar, o quizás sienta la necesidad de escribir una carta o hacer una confesión, o colocar una vela, o postrarse y honrar al otro. Todo esto, si surge en la mente como reparaciones, debería tomarse en cuenta y realizarse. Uno debe prestar atención al flujo de cosas que salgan. De hecho, una de las cosas que hacen más interesantes al Ho'oponopono es que cosas pueden ir surgiendo de manera natural, como pensamientos, y permiten que se conozcan ciertos aspectos que habían sido bloqueados por el Unihipili para que el Uane no los conociera. Cuando uno hace Ho'oponopono, está haciendo tres cosas. Por un lado, está accediendo al mundo de los Aumakua. Por el otro, está perfeccionando el verbo y al mismo tiempo está instruyendo correctamente al Unihipili. Cuando uno pide perdón, de entrada esto purifica el camino hacia los Aumakua, porque el Aumakua siempre está atento de lo que le sucede al Uane, y solo un uso inadecuado del Unihipili interfiere en el proceso. Esto es simplemente por un asunto de protección. El Unihipili funciona para el Uane como una especie de ángel de la guarda, en el sentido de que está preocupado por su bienestar. El Unihipili es la inteligencia que gobierna al cuerpo. El tránsito de cualquier cosa hacia la mente pasa por él. De modo que primero el estímulo impacta en los sentidos y luego pasa por el proceso de reconocimiento con el uso de la memoria y la respuesta orgánica antes de pasar al proceso de elaboración verbal que hace el Uane, seguido de la respuesta emocional que el Unihipili hace de la verbalización del Uane. Entonces, desde que el estímulo está en los sentidos hasta que su imagen se crea y surge la palabra para nombrar lo percibido, se está en el terreno del Unihipili.
cuando es nombrado está bajo el mando del Luane, incluyendo todo lo que se piense y se analice de lo visto, y luego el Unihipili responde a las elaboraciones verbales en forma de emoción. Ahora bien, puede que el Unihipili no tenga una inteligencia muy compleja y quizá no sepa muchas cosas, pero de seguro sabe esto. El Luane es muy frágil. Cuando se conmociona, puede incluso romperse, despegarse de la realidad, enloquecer. Todos los arranques neuróticos, los brotes psicóticos y las manifestaciones esquizofreniformes son muestras de lo que pasa cuando el Luane se fractura. El Unihipili protege al Luane todo lo que puede. Entonces, cuando éste está seguro de que hay algo que puede dañar severamente al Luane, éste se lo esconde. El Unihipili percibe todo lo que pasa por los 5 sentidos las 24 horas del día, desde el nacimiento hasta la muerte. Y el Luane percibe solo una pequeñísima fracción de esto. Digamos que es un porcentaje pequeño, porque solo percibe lo que puede procesar. Es claro que los procesos del Luane, al ser más complicados que los del Unihipili, tardan más y consumen más energía, aunque es más exacto decir que consumen energía de nivel más alto. Entonces, cuando algo es potencialmente dañino, según las instrucciones que ha estado grabando el Unihipili durante toda la vida, el Unihipili lo oculta o lo bloquea en el momento de que muestre ser peligroso para el Luane. Supongamos, por ejemplo, que una mujer está siendo engañada por su marido y la pobre dice no darse cuenta. Finalmente un día, el hombre le pide el divorcio porque se va a casar con su amante. La mujer queda desolada, aunque lo interesante no es que se quede desolada. Lo interesante es que un tiempo después empieza a atar cabos y se da cuenta de que siempre lo supo. Empieza a recordar cosas que había pasado por alto, llamadas, salidas, olores. Todo eso estuvo siempre ahí, pero ella no lo vio. Uno podría pensar que ella sí veía eso y se hacía la desentendida. Pero en realidad lo que pasó es que su Unihipili sabía que si le mostraba esas cosas podría lastimar a su Luane severamente. Quizás te preguntes, ¿no hubiese sido mejor que el Unihipili lo hubiese avisado a tiempo? Pero no. Eso no lo elige el Unihipili. Él solo trabaja sobre la base de la programación que tiene. Y esa mujer había dicho más de 1.000.000 de veces cosas tales como ojos que no ven, corazón que no siente, si mi marido me engaña que yo no me entere. Incluso pudo haber dicho, si mi marido me engaña yo me moriría. El Unihipili solo hace lo que debe hacer según los datos de los que dispone. Del mismo modo, el Unihipili puede evitar que algunas peticiones que hace Luane lleguen a la Aumakua. No es que puede hacerlo, sino que lo hace constantemente. Y gracias al cielo que es así. Si no, la civilización humana habría desaparecido hace tiempo. Piensa en las veces que las personas dicen cosas como esta. Me quiero morir, trágame tierra, que me lleve el diablo. Si pasa esto me muero, ojalá que se mueran todos los hombres. O dice afirmaciones tales como todo lo malo me pasa a mí, el mundo es cruel, el cochino dinero. Ahora piensa en esto. Te la pasas diciendo que el dinero no es importante, que el dinero es cochino, que es algo que tiene que ganarse con sudor y lágrimas, que los ricos no van al cielo, que cuando uno tiene dinero es envidiado, que pueden robarlo y ya no tiene tranquilidad. Dices que a ti lo material no te interesa. Cuando ves casos de robos y secuestros te alegras de ser pobre y dices que lo prefieres. Eso es lo que le has enseñado a tu Unihipili. Y luego
enciendes velas y haces oraciones y clamas al cielo pidiendo prosperidad económica. Es claro que el Unihipili no dejará subir esas oraciones al Aumakua, ni que se lo digas directamente. Primero tendrías que convencerlo de que toda la programación previa está mal, liberarte de estas creencias limitantes que tú mismo has puesto a tu capacidad de generar dinero. Eso es lo que estás haciendo justo ahora cuando usas Ho'oponopono. Entonces, el Ho'oponopono limpia el camino al Aumakua. Además, cuando lo haces por los demás, estás desencadenando poder para ayudar a los que lo necesitan, y entrenarte en esto es la forma más segura de convertirte en un Aumakua. En segundo lugar, estás purificando tu verbo. Estas 4 frases son maravillosas. Son cosas que merecen ser dichas. No como el discurso cotidiano de casi todas las personas que son verdaderas odas al odio, al disgusto, a la insatisfacción, a la codicia y a la vanidad. Decir estas 4 frases te centran, te limpian, te ubican. Son la mejor forma para darle poder a la palabra hablada, para ganar autoridad. Y por supuesto, estás instruyendo correctamente al Unihipili, porque él empieza a entender que todas las cosas por las que pides perdón son cosas que son incorrectas y que no deberían aparecer en la vida. Además, se le enseña al Unihipili valores como la compasión, la benevolencia, la sabiduría, la responsabilidad, el valor y el desprendimiento. Si el Uane le muestra al Unihipili que es capaz de tomar sobre sí situaciones enormemente inarmoniosas y pedir perdón por ellas con entereza y gallardía, es claro que el Unihipili respetará al Uane, seguirá instrucciones y le servirá confiadamente. Hay 2 posibilidades para la mente verbal en cualquier momento del día. Puede estar hablando del pasado o del futuro. Incluso cuando decimos que la mente está en el presente, lo que queremos decir es que está hablando de todo lo que va ocurriendo. Es claro que lo que va ocurriendo es presente convirtiéndose en pasado. Por lo tanto, es el pasado más reciente. Lo que las personas no notan es que todas sus vidas son exactamente así. Hay grandes etapas de la vida que son solo como una repetición constante de cosas. Días que son exactamente iguales a otros días, y así sucesivamente durante temporadas. Esto hace que la vida se vea y se sienta tremendamente gris. Por otro lado, normalmente las cosas que se repiten no son las mejores. Suelen ser cosas que detestamos. Las mismas historias, aun cuando puedan ser agradables, llegan a aburrir y se vuelven historias neutras que hacen que desees con desesperación algo nuevo. Por otro lado, existen ocasiones que ocurren cosas que son genuinamente nuevas y no requieren de nada especial. Por ejemplo, la misma típica reunión con los amigos puede terminar siendo algo agradable y novedoso, algo fresco, aunque uno en realidad no pueda decir que nada es nuevo ni fresco, ni siquiera la comida. En todo momento podemos estar viviendo una de 2 cosas, memorias repetidas o inspiraciones. Cuando una cosa no ha sido resuelta en nuestras vidas, regresa y es una memoria repetida. Se repite incesantemente hasta que es liberada o limpiada. Las inspiraciones no son solo esas ideas que repentinamente vienen a la mente, sino que es algo nuevo y fresco traído a la experiencia por medio del Aumakua. Podemos ver esto de 2 maneras. O vemos como que todo está ahí en el mundo y el Aumakua solo te guía a conseguirlo, o vemos cómo el Aumakua lo crea y lo cristaliza para ti, lo trae a tu vida. Ambas cosas son iguales porque a nivel práctico tienen el mismo efecto. Si bien las memorias repetidas son cosas que vivimos, que no terminamos de integrar, comprender
o simplemente aceptar, las inspiraciones son cosas que debemos vivir porque nos hacen bien. Todo lo que venga a tu vida y tenga algo inarmonioso son memorias repetidas que deben ser limpiadas con la práctica. Cuando las memorias repetidas son completamente limpiadas, simplemente dejan de aparecer. Y mientras más memorias repetidas sean limpiadas, más espacio queda libre para que vengan inspiraciones. Todas las personas que vienen a tu vida son memorias repetidas que vienen para ser liberadas. Empezar a ver el mundo de esta manera lo convertirá en un campo de práctica para el Ho'oponopono. Entonces las personas que te hirieron, todas ellas fueron solo memorias repetidas que vienen a ti para ser liberadas, cuentas pendientes. Entonces pides perdón con las 4 frases, se limpian y se van. Esto suena muy simplista, pero no lo es. Hay que estar muy atento y poner el corazón para borrar memorias repetidas muy profundas y arraigadas, pero vale la pena hacerlo. Veamos algunos ejemplos de la aplicación y práctica de Ho'oponopono. Una mujer llamada Luisa tenía dificultades para ver cómo era posible que uno pudiese ser responsable de las cosas que le suceden a otros. Para ello, comenzó a poner foco en su propia familia. Una familia es una forma de organización social, donde casi todas las personas están unidas entre sí por fuertes lazos emocionales que normalmente esconden profundas heridas. Por ejemplo, las madres influencian a sus hijos, pero eso no evita que los hijos al mismo tiempo influencien a sus padres. Lo que no es tan fácil de ver es ver cómo puede uno afectar la relación de 2 personas, como por ejemplo la relación de la madre de Luisa con su hermano José. José era la oveja negra de la familia, mientras Luisa era una mujer profesional y autosuficiente. José era el típico hijo que nunca quiso hacer nada con su vida. La relación de todos con él en su casa era terriblemente tensa. Luisa se preguntó: ¿cómo puede ser que yo tenga algo que ver en la relación de mi madre con José? Claro, si Luisa no existiera, ¿podría ella hacer las comparaciones entre ella y José? Todos en esa casa son responsables de que José sea como es. Todos tienen sus ideas sobre él, y aunque él lo intente, la familia no creerá en ningún cambio que pueda observar. Cuando vean que José hace algo, esperarán internamente que fracase, porque eso es lo que siempre se espera de José. Es un prejuicio, y nadie está dispuesto a cambiar un prejuicio. La expectativa de que falle hoy o mañana siempre estará ahí, para luego venir y decir: te lo dije, otra vez tengo que ir a rescatar a José. A veces solo un pequeño giro en nuestra perspectiva puede cambiar toda la realidad que nos rodea. El Unihipili siente culpa, entonces no le podemos decir que no sienta culpa. Tenemos que decirle: veo que tienes culpa, entonces vamos a resolverla. Aceptar el problema para luego resolverlo, en lugar de simplemente negarlo y tratar de que nuestro raciocinio venza a nuestro corazón, es poner solo un parche en agua tibia para el dolor. Si la persona niega la culpa, entonces empezarán a manifestarse en el sueño o en el cuerpo físico. Recuerda que el Unihipili tiene una inteligencia muy básica que se basa en asociaciones y en lo que podría llamarse pensamiento deductivo, y trata de trabajar sobre esto cuando el Wane está dormido. Es por eso que lo que nos molesta, o lo que nos atormenta, o lo que nos condiciona, se muestra en los sueños de forma simbólica, porque los sueños son el Unihipili tratando de hallarle explicación a algo que no le termina de cuadrar. La única manera de arreglar esto es asumiendo la responsabilidad, enfrentando la culpa y purificándola por medio de la experiencia del perdón. A veces cuesta entender cómo, siendo el perdón un elemento enseñado y prácticamente prescrito,
por todas las religiones del planeta, sea posible que su valor no sea del todo apreciado en nuestra sociedad moderna. Debemos entender que la justicia y la misericordia son de hecho inseparables. La conciencia es por definición eterna. Eterno no quiere decir que dure para siempre, sino que la dimensión temporal le es completamente ajena. Mucho tiempo o poco tiempo no es determinante para la conciencia. Ella está más allá de eso. Sin embargo, la transformación de la conciencia se manifiesta en un momento específico. Este momento específico se llama ahora. En ese momento, la conciencia despierta. Es el famoso instante santo. El perdón es una forma efectiva para disolver un conflicto. En muchas situaciones se piensa, sin embargo, en el perdón como consecuencia de la resolución del conflicto, pero no se piensa en él como una manera adecuada de disolver el conflicto. Tomamos nuestras filosas espadas y nos disponemos a una lucha sin cuartel para darle fin al conflicto y creemos que luego vendrá la armonía. Uno piensa en que perdonará luego cuando ya todo el furor haya pasado. Pero el perdón es una espada sin filo. Uno puede batallar con él y hacerlo con confianza, sabiendo que permite remediar el daño sin generar más en el camino. Por ejemplo, si hay una persona que se ha comportado de manera desagradable con nosotros, quizás queda claro de que debemos girar la situación, pensar que es nuestra responsabilidad la manera grosera en que la persona actuó y pedir perdón. Pero es claro que esta forma de trabajar no es siempre sencilla, porque en ocasiones, cuando el daño ha sido profundo, uno puede tener fuertes resistencias mentales al respecto. En estos casos, uno puede elegir mejor pensar en que uno es la persona que nos dañó, no como un ejercicio intelectual para tratar de entender por qué actuó así. Recuerda que lo que buscamos no es una disculpa, sino perdón. Podemos pensar que somos esa persona y nos pedimos perdón a nosotros mismos, o podemos pensar que somos Dios y nos pedimos perdón por habernos colocado en una situación tan difícil, o que somos la vida y le pedimos perdón a la persona por haberlo creado de esta manera, siendo así con actitudes tan fuertes. O podemos pensar que somos los padres de esa persona y le pedimos perdón por la gran carga de negatividad que tiene producto de una crianza inadecuada. Siempre tenemos la misma situación. En esta situación hay conflicto. El conflicto se creó y se sostiene por la acción conjunta de una infinidad de factores. Esto es una guerra multipolar, si se quiere ver así, que solo se puede sostener con la presencia de todos los elementos que la conforman. En el momento en el que una de las partes falla, todo el conflicto se desmorona. Y lo que hacemos con el Ho'oponopono es retirarnos del conflicto, aunque tendríamos el mismo efecto si logramos retirar algunos de los otros factores del conflicto, ya sea Dios, a quien consideramos nuestro atacante. Esto se basa, por supuesto, en una igualdad intrínseca de valor de todos los participantes. Esto no es lo que normalmente pensamos de las cosas. Creemos que siempre hay uno que tiene la culpa, de modo prioritario. Él empezó o él me hizo daño. Yo no estaba haciendo nada. Estas son cosas que normalmente pensamos para ver que nuestra participación en el evento destructivo fue solo fortuita. Pero solo en raros casos esto es realmente así. Y usualmente en estos casos no existe culpa asociada porque suelen ser accidentes. Muchos psicólogos se refieren a esto, pero desde otro punto de vista. Ellos dicen a sus pacientes que deben aceptar que todo lo que les han hecho otros se debe a que ellos les han dado poder para que lo hagan. Les dicen, él te ha humillado porque tú se lo permitiste, porque tú le diste el poder de que lo que él diga te haga daño. Podríamos verlo
desde otra perspectiva, porque el psicólogo solo trata de darle a su paciente una falsa sensación de poder, un poder para que pueda alargar el conflicto. Le da una espada filosa, entonces ahora él se sentirá fortalecido para enfrentar la humillación y probarle al otro que quien tiene el poder es él y que no está dispuesto a dárselo de nuevo. Pero la perspectiva correcta sería darle poder a la persona para que resuelva el conflicto, no para que lo perpetúe. Le doy una espada sin filo para que luche, pero sin dañar y sin dañarse. Entonces él me humilló porque lo incité, porque yo respondí humillado a sus palabras. No debía haber reaccionado así porque eso le dio sensación de poder y de ahora en adelante él tratará de humillar a las demás personas por medio de su palabra. Hará mucho daño a otros y a sí mismo. Yo lo orienté hacia el mal camino con mi reacción y me dañé a mí mismo en el proceso. Así que expreso que lamento todo esto y pido perdón por todo ello. Amo mi vida, estoy conforme, gracias. Entonces el principio es siempre el mismo. Donde hay conflicto hay una falta de perdón. Y da igual quién lo pida. Y da igual a quién lo pida. Lo que hace falta es intención genuina de desarticular el conflicto. Todas las personas que aparecen en nuestras vidas son heraldos de nuestros conflictos pasados y presentes. Entonces, toda vez que alguien viene a vernos, es alguien que nos manifiesta una memoria que se repite. Por eso la mejor manera de enfrentar eso y darle una ayuda significativa al otro es haciendo el Ho'oponopono. Mientras conversamos con otro, lo mejor es ir repitiendo mentalmente las frases. Si hacemos eso, nos daremos cuenta que el otro se abrirá cada vez más y más y se sentirá cada vez más y más relajado a medida que habla. Toda enfermedad es intrínsecamente un proceso de estrés o es un efecto de un proceso de estrés. La mejor forma de disolver el estrés es por medio de una completa aceptación de la situación de nosotros mismos y de nuestra relación con nuestra situación. Cuando usamos las 4 frases estamos haciendo justamente esto. Cuando decimos lo siento, estamos aceptando la situación, aceptamos el conflicto, no en forma resignada y negativa, sino como una base inicial. Cuando decimos perdóname, estamos diciendo que aceptamos nuestra participación en el conflicto, aceptamos que esto tiene que ver con nosotros, que es nuestra responsabilidad, pero estamos diciendo algo todavía más importante. Estamos diciendo y aceptando que tenemos intenciones de reparar el conflicto y restaurar armonía. Cuando decimos te amo, estamos diciendo que aceptamos la posibilidad de que este conflicto tiene otra forma de verlo, tiene otra posibilidad, que es una forma armónica de ver esto. Y esa forma armónica la llamamos amor. Pero podemos llamarla de cualquier otra forma. Por eso uno puede decir te perdono, nos perdonamos o incluso que haya paz. Al decir gracias, aceptamos que el proceso de rebalanceo se ha llevado a cabo y que esto nos hace felices. Aceptamos y estamos satisfechos con lo que ha ocurrido. Entonces las 4 frases son en esencia una aceptación del conflicto, de nosotros en el conflicto, de las posibilidades de redención y de la redención misma. La culpa debe ser disuelta. De eso se trata el Ho'oponopono. A menudo ocurre que vienen a la mente algunas cosas que hacer, como caridad, ayunos u ofrendas, de modo de acelerar el proceso de purificación para convencer al Unihipili de que la obstrucción ha sido disuelta. Pero en ocasiones el proceso de limpieza se siente incompleto porque permanecen en el cuerpo reacciones desagradables que todavía nos atan a las situaciones pasadas. Vamos a ver una forma para deshacernos de estas sensaciones de retroalimentación
del cuerpo, que teniendo su origen en la culpa, provocan otros efectos indeseables. Cuando uno tiene un pensamiento que es desagradable, por ejemplo, una pelea con la pareja, ese pensamiento verbal que viene del uane provoca una reacción emocional en el unihipili. Pero una emoción es un pensamiento que se piensa con el cuerpo o una sensación corporal que se siente con la mente. Una emoción es un pensamiento que tiene un reflejo en una sensación corporal. El miedo se siente como frío corriendo por el cuerpo, la ira como ardor en el estómago y probablemente en las orejas. El amor es como una presión en el pecho y el nerviosismo es una sensación de movimiento en el estómago. Existen emociones que se retroalimentan, casi todas, y se hacen tremendamente intensas. Por ejemplo, si tuviste una pelea con tu pareja, el pensar en eso te va a generar una sensación corporal y el sentir esa sensación corporal generará un pensamiento de malestar, el cual se reflejará como una sensación corporal y así cíclicamente. De modo que aunque logres deshacerte de la sensación por un rato, el hecho de que pienses en tu pareja en cualquier momento te llevará al recuerdo de la pelea y de ahí al cuerpo y de nuevo a la mente y sentirás que no puedes pensar en nada que no sea este problema. Insólitamente se presenta la sensación corporal y ahí se activa automáticamente el recuerdo de la pelea. Para lograr disolver esta retroalimentación hace falta que se logre disociar la sensación corporal del pensamiento que la dispara o bien asociar el pensamiento a otra sensación. Esto último es lo que normalmente ocurre cuando las cosas se arreglan de forma natural. Veamos un ejemplo. Cuando llegas a tu casa y resuelves las cosas con tu pareja, sientes una sensación de alivio. Lo que ha ocurrido es que al pasar a ser el conflicto un problema arreglado, has asociado el conflicto con una nueva sensación que no es molesta, una sensación de calidez y paz. Entonces, de ahí en adelante, aún cuando pienses en la pelea, la sensación con la que está asociada será una sensación agradable, la sensación del problema resuelto. Cuando se usan técnicas donde uno imagina la situación desagradable pero se imagina sonriendo y feliz, lo que se hace es tratar de asociar el pensamiento a otro pensamiento que esté asociado a una sensación agradable, pero mientras no se haya roto la asociación con la sensación inicial negativa, que es normalmente más fuerte que la sensación positiva imaginada, la nueva asociación no tendrá efecto. Hay muchos modos de hacer esta disociación con las emociones negativas, pero hay una forma que es perfectamente válida para cualquier emoción y consiste en dar golpecitos con las puntas de los dedos o con los nudillos en ciertas partes del cuerpo. Hay personas que enseñan técnicas basadas en golpeteos, pero la explicación que le dan al hecho tiene que ver con meridianos y energía. Lo que ocurre realmente cuando se piensa en el problema y se dan golpecitos es que se distrae al cuerpo y se le muestra otra forma de responder al pensamiento, de modo que ya no hay una retroalimentación angustiosa. Entonces, cuando uno piensa en esto, el cuerpo se dirige a la reacción que le enseñamos, la cual es neutra o positiva, y de ese modo desaparece el malestar. Cuando el pensamiento desagradable ya no genera sensaciones desagradables, se puede decir que se ha partido la emoción y se puede pensar más cómodamente. Ya luego se pueden establecer asociaciones más afortunadas. La ubicación en la que se deben dar los golpecitos en realidad no es tan estricta, solo debe cumplir con un par de principios básicos. Debe ser un lugar sensible al tacto, cuanto más sensible mejor, y deben estar convenientemente lejos de la ubicación de la respuesta actual desagradable. Por ejemplo, si uno tiene ansiedad y la ansiedad
se refleja como una sensación desagradable en los intestinos, el sitio para los golpecitos debe estar lejos de los intestinos. La secuencia de golpecitos y el número puede variar, aunque para evitar divagaciones, podríamos hablar de una técnica fija para cualquier perturbación. La dividiremos en dos partes. Primero vamos a disolver la asociación presente y luego vamos a generar una nueva asociación. Práctica de disociación. 1. Piense en algo que lo perturbe. Hágase una representación mental si lo decide. Ponga atención en qué lugar del cuerpo siente la respuesta emocional. 2. Comienza a dar golpecitos de la siguiente forma. Con los nudillos de la mano dominante, como quien toca una puerta en el centro del pecho. Luego con la palma abierta golpee sobre el hombro opuesto. Luego con un solo dedo, como quien hace el gesto de hacer silencio, golpee suavemente en los labios. Y con los dedos índice y medio golpee en la muñeca opuesta, como quien busca la vena antes de aplicar una inyección. Tercero, de 5 a 9 golpes en cada punto. Al llegar a la muñeca, ha completado una ronda. Práctica de reasociación. 1. Piensa en el problema que acaba de disociar, al cual dejó en estado neutro. Imagine que ese problema está en su mano izquierda. Imagine toda la escena problemática o cualquier representación en la palma de su mano izquierda. 2. Piensa en una situación agradable, algo que le haga sentir a gusto. Imagine que esa situación está en la palma de su mano derecha. 3. Ahora junte sus manos en una palmada sonora y comience a frotar sus palmas con el fin de generar algo de calor. Sienta que estas dos situaciones están uniéndose, lo bueno y lo neutro. Mientras lo hace, puede pensar alternativamente en el problema y luego en la otra situación agradable una y otra vez. 4. Frótese la cara con las manos y sienta la agradable calidez de sus manos. Inhale profundamente y exhale.